información de último minuto porque hace solo unos instantes Donald Trump confirmó en sus redes sociales que se completó lo que él calificó como un ataque exitoso sobre 3 centrales nucleares de Irán, incluida la central de Fordow, Natanz y Isfahán. Aquí se ve el tuit de Donald Trump donde dice que ahora todos los aviones están fuera del espacio aéreo iraní y que una gran cantidad de cargamento de bombas que cayó sobre el sitio de Fordow, que era algo frente a lo cual se venía especulando hace algunos días. Solo esta misma semana Donald Trump había dicho que iba a dar un plazo de 2 semanas para tomar una decisión respecto a si se involucraban o no en los ataques sobre Irán, como le había estado solicitando el gobierno israelí. Ahora lo que dice Donald Trump es que esos aviones ya están fuera del espacio aéreo, pero lo cierto es que ya había habido especulaciones durante el día sobre que esto podía ocurrir, porque más temprano aviones B-2 de Estados Unidos, que son los aviones que tienen la capacidad de transportar la llamada bomba rompebúnkers, habrían estado volando hacia la base de Guam. Y eso dio pie para las especulaciones que apuntaban a que podía concretarse ese ataque. Lo cierto es que la tensión entre Israel e Irán continúa mientras todos los esfuerzos diplomáticos para un cese al fuego siguen sin dar frutos. Estos aviones norteamericanos B-2 son los únicos que pueden transportar un tipo de bomba potencialmente capaz de destruir la instalación nuclear subterránea iraní. Naves que hace pocas horas despegaron de la base aérea estadounidense Whitman en Missouri hacia el oeste. Un movimiento que alerta. Irán insiste en que retomarán las conversaciones con Estados Unidos cuando cese el fuego. Creo que es muy difícil hacer esa solicitud ahora mismo si alguien va ganando. Pero estamos preparados, dispuestos y capacitados. Hemos estado hablando con Irán y veremos qué sucede. En el 10º día de ataque, Israel e Irán continuaron lanzando misiles, un conflicto que entra en su segunda semana sin señales de terminar. Tras la reunión con los líderes europeos, el ministro iraní de Relaciones Exteriores se reunió con sus pares en Turquía. Para que podamos retomar la diplomacia, es necesario detener la agresión. Es obvio que no puedo negociar con Estados Unidos mientras nuestro pueblo esté bajo bombardeo y con el apoyo de Estados Unidos. Según el Ministerio de Salud de Irán, más de 400 personas han muerto desde el comienzo del conflicto. Además, 3.000 han resultado heridos, producto de los ataques de Israel. Por supuesto, no se trata solo de objetivos militares, sino que atacan a personas y a quienes se encuentran en las inmediaciones de zonas de riesgo. Por eso tenemos esa cantidad de civiles muertos en estos ataques. Decenas de edificios en Israel han sido destruidos por los ataques de Teherán. Según cifras oficiales, las víctimas fatales ya suman 24. La estrategia militar de Jerusalén, dicen, sigue apuntando a los complejos de investigación nuclear de Irán. Esta es la segunda vez que atacamos la instalación nuclear de Isfahán. Estamos intensificando nuestros ataques. Atacamos al inicio de la operación y volvimos a atacar ayer y esta mañana. Y seguiremos haciéndolo para atacar todos los elementos. El movimiento de los bombarderos B-2 se produce en medio del plazo de 2 semanas que dio Donald Trump para tomar una decisión sobre la implicancia militar estadounidense en Irán. Por ahora, la Casa Blanca no ha respondido sobre el motivo del desplazamiento de estos aviones al oeste. Sobrevuelan el Pacífico y parecen dirigirse hacia la base militar Guam. Confirma entonces los ataques de Estados Unidos sobre 13 instalaciones nucleares iraníes en esta ofensiva que hoy ya entra en su 9º día consecutivo y ahora
entra Estados Unidos en los ataques sobre Irán. Hay que ver ahí qué es lo que va a ocurrir debido a las advertencias que ya habían hecho desde el régimen iraní sobre que Estados Unidos iba a terminar pagando las consecuencias si es que se involucraba en este conflicto, donde había dudas de cuál iba a ser la decisión que iba a adoptar Donald Trump, principalmente por las divisiones que existen dentro de su propia base de seguidores, donde por un lado hay sectores que abogaban por una intervención en Irán. El propio gobierno israelí, el gobierno de Benjamín Netanyahu, había tratado ahí de ejercer presión para que Estados Unidos participara de manera directa en esos ataques, pero por otro lado están los sectores más aislacionistas que recuerdan la promesa de campaña que había hecho Donald Trump de no involucrar a Estados Unidos en un nuevo conflicto. Ahora esto abre un escenario de incertidumbre. El temor que existe es que esto pueda derivar en una escalada peligrosa en la región y también en el mundo, y se confirma además que los aviones B-2 que veíamos recién en la nota que acabamos de presentar habrían estado involucrados en estos ataques, según lo que han comentado algunos funcionarios estadounidenses a las agencias de noticias, en un día en el que hemos visto cómo los ataques cruzados entre Israel e Irán han continuado, mientras que desde Irán estamos ahí a la espera de ver si es que van a responder de la forma en la que ellos habían dicho que iban a responder cualquier ataque de Estados Unidos. Acá muchos han advertido de los distintos riesgos que esto significa, sobre todo también para las propias bases estadounidenses en la región, que están ahora en riesgo también frente a esta escalada de consecuencias que siguen siendo inciertas. Ante cualquier novedad ya vamos a estar actualizando todas las novedades que vayan surgiendo.